que es el uso de biotecnologías de la reproducción bovina para incrementar el mejoramiento genético en razas productoras de carne en México. El ponente es el doctor Rubén Cervantes Vega, coordinador de vinculación de la Unión Ganadera Regional de Nuevo León, profesor de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Autónoma de Nuevo León y técnico acreditado de la Asociación Charbray-Herbuk de México. Los dejo con el doctor Rubén Cervantes. Por favor, doctor. Gracias, ingeniero Medina. Agradezco a los ingenieros Reinaldo Farías, ingeniero Manuel García, la invitación a compartir experiencias acerca del uso de las biotecnologías. Voy a ver, me indican allá en el control si ya puedo compartir la pantalla. Sí, doctor, ya lo puede compartir, por favor. Entonces, vamos a ver si me avisas, Arnulfo, cuando ya esté en modo de presentación. Ahí estamos. Listo, doctor. Gracias, gracias Arnulfo, gracias Pepe. Y voy a cortar un poco el asunto, ya que el doctor Erasmo y los participantes en este panel me antecedieron con muchas de las cosas que yo tengo preparadas. Esa es la ventaja de siempre de estar después de alguien que tiene tanta experiencia como el doctor Erasmo. Y pues hoy también haciéndole competencia con eso de estar en casa. Aquí estamos también en su humilde casa. Yo vivo en Monterrey. Como ya lo dijeron, soy profesor de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Nuevo León y también trabajo para la Unión Ganadera Regional de Nuevo León. Entre otras muchas cosas que hacemos, bueno, pues estamos en el Comité Técnico del Centro de Biotecnología Reproductiva de la Unión Ganadera. Y bueno, presidente del Consorcio Técnico del Noreste de México, consejero de Fundación Produce, entre otras muchas de las cachuchas que tengo que poner los logos, que al cabo es gratis. El asunto, entonces, vamos a empezar con el nombrecito, uso de biotecnologías de la reproducción bovina. Biotecnologías de la reproducción bovina es un término que se empezó a usar a partir de que el doctor Thivier en 2000, que era el ministro de Agricultura de Francia, acuñó el término para referirse a lo que en reproducción se ha hecho toda la vida. Entonces, en ese sentido, el enfoque que yo le doy para esta presentación es para su uso en ganado de registro y que igual las biotecnologías de la reproducción siempre son tecnologías que coadyuvan al mejoramiento genético. Es decir, en palabras llanas, no por el hecho de que sea de inseminación artificial o porque sea de transferencia de embriones, ya sea producido in vitro o producido in vivo, van a tener un mejor comportamiento genético que una cría que se obtuvo por el empadre natural. Si no se hace una selección adecuada, pues evidentemente vamos a tener errores garrafales en este particular asunto que significa la parte de la reproducción bovina. Entonces voy a empezar con la presentación en ese entendido. Déjenme le entiendo este asunto. Aquí está. Este es el contenido del día de hoy. Vamos a hablar acerca de la evaluación de la capacidad reproductiva de los sementales, que en la mayor parte de los ganaderos, incluso de los técnicos, conocemos como prueba de fertilidad, uso de la inseminación artificial como herramienta de mejoramiento genético, uso de transferencia de embriones, algunas fortalezas y debilidades de usar embriones obtenidos in vivo o in vitro para la transferencia de embriones. De eso es lo que pretendo discutir con ustedes el día de hoy. Toda esta parte me la voy a saltar. Básicamente es ustedes, con lo que decía Bernal, vamos a adaptar el empadre a las condiciones agroecológicas donde hagamos sistemas de producción.
Lo único que sí sería recomendable de esto es que realmente se haga un empadre. No conozco datos precisos a nivel de ganado de registro, pero a nivel de ganadería en México, muy poca gente hace empadre. O sea, la verdad es que tenemos una seria deficiencia en la adopción de tecnologías. Igual lo veo desde una perspectiva a lo mejor muy hacia el norte, que podría a lo mejor ser diferente en el sureste o en el centro de México, pero desde la perspectiva de alguien que hace reproducción hace 35 años, creo que muy poca gente hace empadre controlado, porque la mayor parte de la gente trae los toros todo el año con las vacas. Entonces, ¿cuándo van a parir? ¿Cuándo van a parir las vacas? Como decía el doctor Erasmo, bueno, van a parir cuando tengan la suficiente condición corporal para que estas, para que estas vacas ciclen, lo comentaba Saúl Tijerina también, y una vez que ciclan, pues tendríamos que tener toros con la capacidad de poder preñar a las vacas. En la literatura internacional y también en la literatura nacional y en estudios que se han efectuado aquí, al menos en el noreste de México, se ha encontrado que 1 de cada 4 toros que anda con las vacas actualmente no tiene una respuesta satisfactoria para la reproducción. Entonces, eso quiere decir que si ustedes traen 1000 vacas y traen 50 toros, pues le van a cargar la mano a prácticamente 38 toros para que preñen a esas 1000 vacas y evidentemente si esos 38 toros iban a preñar a las vacas que tenían asignadas, pues cuando se incrementa en un 25% su carga, pues ni preña una ni preña otras. De ahí que los datos que ha publicado Carlos Gutiérrez en su estudio de comportamiento reproductivo de los beneficiarios de Progan, entre los cuales la verdad creo que también hubo muchos de ganado de registro, ubica en un 56% la tasa de extracción anual de cosecha de becerros. Quiere decir que 56 vacas de cada 100, en el momento que se palparon, que solamente se hizo una palpación, traían o cría al pie o traían una gestación en el vientre, en el útero. Entonces, es muy factible o es muy probable que el ganadero de registro, no lo sé, Medina a lo mejor al rato nos podría compartir el dato, pero creo que la tasa de extracción anual en ganado de registro debe andar también entre 40 y 50%. La verdad no creo que sea mucho más. Y entonces ahí estaríamos hablando de que estamos incumpliendo con el parámetro de tener una cría cada 365 días al menos. ¿Por qué? Hay mucha información al respecto. Voy a tratar de hablar un poco de esto. Lo que sí quisiera comentar de esta lámina es que en el caso de la precipitación, esto es muy parecido a lo que presentaba Erasmo, porque de hecho, pues básicamente son los mismos datos, solamente que estos me los dio Heriberto Díaz Solís cuando trabajaba en la Confederación, que es para el estado de Nuevo León, y aquí sabemos que tenemos un pico en septiembre y un pico de lluvias en mayo. Y ahora sí que cada quien acomoda los empadres conforme le interese. Comentaba Erasmo aquí, si tienes la mayor cantidad de bofel, pues lo vas a hacer en septiembre, octubre, que tienes mayor cantidad de forraje por tonelada. Un poco de lo que difiero de lo que me comentaba el doctor Erasmo es que yo solamente recomiendo que utilicen suplementación proteica durante el invierno y durante el periodo más seco, o sea, julio y agosto. Yo no recomiendo que utilicen suplementación energética, porque si ustedes no tienen suficiente pasto, aunque sea seco, en sus praderas, en su rancho, significan que no traen una carga animal ajustada. ¿Qué tienen que hacer ahí? Pues simplemente lo que ahora sí recomendó el doctor Erasmo es que saquen vacas y ajusten su capacidad de carga. Creo que esa es la manera más sencilla y barata de tener mayor cantidad de crías por unidad de superficie. Y bueno, me regreso a mi flujo de un empadre controlado, donde lo que yo recomiendo es tener un empadre de 60 días, que previamente, 60 días antes, hicimos una prueba de capacidad reproductiva de los toros, y del empadre, pues podemos tener solamente 2 resultados.
o está vacía o está preñada. Y mi recomendación para las vacas que están vacías es que se vayan al rastro. En algunas ocasiones, en algunas condiciones, podría hacerse un segundo empadre, como pudiera ser en algunas situaciones aquí en el noreste, que hacen un empadre en primavera y un empadre por ahí de septiembre, octubre. Cuando están preñadas, y esto es importante, no lo toco mucho, pero es la única manera en donde voy a abordarlo aquí, es la parte de abortos. La realidad es que tenemos una alta prevalencia de enfermedades que se transmiten a través de la monta, es decir, enfermedades venéreas o enfermedades a través del semen. Esto por muchos factores que tampoco voy a abordar, pero entre muchos otros, que la mayor cantidad de dosis de semen que se producen en México se producen en ranchos, sin saber el estado sanitario de los toros. Y ahí le dejo sobre esto. Entonces vamos a acomodar las lluvias a nuestros empadres y así tendríamos ganancia de peso, y la idea es que preñen las vacas se preñen en los primeros 100 días después de que parieron. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, esto los gringos hace mucho que lo publicaron. Este es un libro que me regaló el finado Manuel García. Abajo viene la cita, pero es de la universidad esta que está en Utah, que son mormones, y ellos recomiendan que en las vacas se usa una temporada de empadre y partos de 60 días, que la condición corporal al parto debe ser moderada, suministrar el suplemento 2 semanas antes del parto y durante las primeras 3 semanas de empadre, utilizar el destete. Aquí está, de acuerdo a la información que se ha publicado recientemente en México por el grupo de la UNAM, el destete que mejor funciona para que las vacas reinicien su actividad ovárica durante este periodo en que están recién paridas y están siendo amamantadas es el destete restringido. Por mucho tiempo hemos considerado que el destete temporal por 48 horas antes del inicio del parto nos daba una mejor respuesta. Bueno, ahora Orihuela y Galina en un artículo publicado, no recuerdo si en 2018 o 2019, nos están indicando que en sus investigaciones el que mejor resultados tiene es el destete donde le dan amamantan al becerro durante la mañana, lo dejan encerrado y sueltan a las vacas a pastorear, y le regresan el becerro en la noche, que eso desde que lo hacen a los 5 o 6 días de edad o de nacimiento de los becerros, es lo que ellos están recomendando como una medida para que las vacas puedan reiniciar su actividad ovárica y ser sincronizadas, inseminadas y empadradas en los primeros 100 días después del parto. Obviamente, si hacemos empadre y si tenemos control sobre los datos, como es en el caso del ganado de registro, pues tenemos que hacer el diagnóstico de preñez. El diagnóstico de preñez lo retomo más al rato, pero básicamente se hace por diagnóstico rectal, por diagnóstico con ultrasonido, que también es rectal, y por diagnóstico con ELISAs, que es a través de sangre. Y bueno, sigo recomendando mandar al rastro las vacas vacías. La diferencia que hay en las vaquillas es que los gringos solamente mencionan que la temporada de empadre es por 45 días. Y luego, aquí recomiendan para las vaquillas usar el sistema que muchos de los ganaderos de registro utilizan, es decir, empezar con un programa de sincronización de estros, inseminación artificial y luego repaso. Creo que podría aplicar también. Y el resto, pues, es igual a lo que ya se comentó. ¿Qué estaban reportando en este libro que comento? Pues básicamente que si la condición corporal es buena, durante los primeros días, 20 días después del parto, van a tener un reinicio de actividad ovárica y que el efecto del destete temporal va a ser mejor. Así, sin grandes rasgos, es lo que vamos a comentar. Respecto a la suplementación,
como ya lo han comentado los que previamente me antecedieron en el uso de la voz, la sal mineral no es que quieran, debe ser una obligación darles suplemento con sal mineral, básicamente fósforo. Bueno, aquí eso va a depender del tipo de suelo y del tipo de agua, pero básicamente en el noreste con un más o menos 12% de fósforo. Y durante ciertas épocas, como yo le dije ya, solamente recomiendo la suplementación proteica, que esto es en diciembre, enero, que tenemos forraje suficiente, pero que es de mala calidad y entonces necesitamos alimentar a los microbios del rumen para que puedan aprovechar este forraje. Ahora sí entro básicamente a lo que es la evaluación de la capacidad reproductiva de los sementales. Como les decía, básicamente es hacerlo 60 días antes del empadre y esta prueba es, la idea es identificar cuáles en realidad son subinfértiles, más que diagnosticar problemas de toros que son realmente buenos. Aquí lo que es importante reconocer cuáles son los toros que no están funcionando, que como ya lo dije, son el 25% de los toros que andan ahorita con las vacas. Hay unas guías esto se inició en los Estados Unidos por la década de los 50, pero básicamente las guías se han estado publicando por la Sociedad para Teriogenología de los Estados Unidos y se revisan frecuentemente, esto porque me he dado cuenta que algunos profesionales que hacen o que hacemos esto todavía utilizan el sistema que estuvo vigente hasta 1993, que se basa en darle puntaje, cuando esto desde el 93 se eliminó del sistema o de las guías en Estados Unidos. El manual más reciente fue publicado en el 2018 para hacer esto. Y básicamente lo voy a explicar en forma muy rápida. Consta de 3 partes, de las cuales para esta prueba, la evaluación de capacidad reproductiva, tendríamos que hacer obligatoriamente al menos 2. Y estas son el examen físico, donde vamos a revisar de pe a pa al toro, para revisar que tenga todas sus condiciones físicas adecuadas y que cualquier alteración de los parámetros evaluados implicaría que este examen resultara no satisfactorio. Y el otro que está de acuerdo a las guías es obligadísimo hacer es la evaluación de semen. Entonces, en la evaluación de semen me voy a centrar más en esta parte. Tiene que tener al menos estas 3 características. Evaluar el color, no el volumen, el color. Evaluar la motilidad masal, evaluar la motilidad lineal o progresiva y evaluar la cantidad de anormalidades, donde se permite un máximo de 30%. El mínimo permitido de motilidad masal se clasifica del 0 al 5, es 3, y el mínimo permitido de motilidad lineal, que se clasifica en porcentaje de 0 a 100, para esta prueba en específico es que toros arriba de 30% de motilidad lineal podrían pasar. Esto yo el año pasado hice una propuesta en un congreso que se hizo aquí en la universidad de que deberíamos tropicalizar estas guías y que mínimo deberían de tener la motilidad lineal del 47%. Pero bueno, ahorita seguimos, bueno, al menos un servidor sigue con las guías de Estados Unidos, donde mínimo debe tener el 30% de motilidad. Bueno, y si alguno de estos parámetros que comenté tiene un resultado no deseado de acuerdo a los criterios mínimos, también sería no satisfactorio. Y entonces la interpretación de esto sería que si el examen físico es no satisfactorio, el toro es insatisfactorio para la reproducción. Si la evaluación de semen es insatisfactoria, el resultado sería que también sería insatisfactorio para la reproducción. ¿Cuándo sería satisfactorio? Cuando en ambos casos estos dos tengan un resultado satisfactorio. Entonces, ¿qué es básicamente lo que tiene que hacer alguien que está haciendo una prueba de capacidad reproductiva? Bueno, para empezar, tener todo el material. Segundo, tener los formatos donde va a vaciar la información, que deberían de ser más o menos parecidos a lo que ustedes están viendo.
evaluar al toro a la distancia, es decir, antes de que lo metan a un chute, y en esto va a revisar la marcha, los aplomos, si tiene alguna alteración que sea visible. Cuando ya está confinado en una prensa, en un chute, tiene que revisar, obviamente, las identificaciones permanentes, anotarlas, registrarlas y luego hacer un examen por sistemas que incluye el diámetro, la medida del diámetro de los testículos, que también ustedes como asociaciones tienen un reglamento de cuál es el mínimo a una edad, y después de que haya completado el examen, sacar la muestra de semen, evaluarla inmediatamente, preferentemente en un microscopio que tiene una platina a 38 grados centígrados, y si no, por lo menos lo más rápido posible para evitar que pierda propiedades este análisis seminal, y luego hacer un frotis en un portaobjetos, hacer una tinción y definir la cantidad de anormalidades. Si esto no se puede hacer en ese momento en el rancho, pues tendrán que llevarse el frotis a su oficina para que en su oficina hagan esta medición, porque es un requisito indispensable. Si ustedes han visto que sus profesionales no hacen esto, pónganse un poco más exigentes. Me voy a pasar rápido lo del examen físico. Esta es la parte del examen físico que en mi carátula tiene que tener, donde se observa el sistema musculoesquelético, aplomos, ojos, pulmones, escroto, testículos, pene. Una variación a lo que son las guías es el prepucio, que lo clasifico nada más como aceptable 1, 2, 3. Si son 4 o 5, ahorita les digo qué es lo que hay que hacer masaje, una inspección de las glándulas internas, que eso implica un masaje, la temperatura rectal y la circunferencia escrotal. Para la muestra, como les decía, bueno, pues básicamente tenemos que ver la motilidad masal, que es las ondas que se producen al observarlo al microscopio, y esto que es un GIF que no corre en este tipo de presentaciones, pero aquí veríamos cuántos espermatozoides, no importa el sentido, pero van hacia adelante. O sea, que no estén sobre sí, etcétera, etcétera. Y mínimo, decía, deben tener un 30% un máximo, perdón, de 30% de espermatozoides anormales. La prueba de capacidad de servicio es el otro que está también implícito en el certificado, pero que se puede o no se puede hacer. Eso va a depender porque es una prueba adicional. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, pues básicamente que necesitamos una vaca en celo, que el toro monte y realmente clasificarlo. En el caso de la prueba de capacidad de servicio, los toros satisfactorios son los que tienen, la escala es del 1 al 10, tienen que tener más allá de la calificación 6. 6 a 8 es satisfactorio y 9 y 10 es excelente. Entonces, estas son las 4 posibilidades de un toro. Satisfactorio, ya les dije, cuando el 1 y el 2, es decir, el examen físico y el examen seminal, son satisfactorios. Insatisfactorio para la reproducción, cuando estoy haciendo los análisis y alguno no resultó consistentes con el estándar. Clasificación diferida, por ejemplo, cuando tienen una temperatura de 40.5 grados centígrados de temperatura corporal los toros. Las altas temperaturas van a hacer que el resultado que se obtenga no sea fiable. Entonces, la recomendación sería hacerlo ahí entre 45 y 60 días después. Y no probado cuando por alguna razón el toro se cayó, no funcionó, no llegó, etcétera. No hubo prueba en ese toro. Ok. Entonces ya tuvimos el toro listo 60 días antes de nuestro empadre, y ahora voy a explicar desde mi perspectiva, igual estoy equivocado, ya no podría ver cómo está evolucionando esto en campo, pero
esto era común cuando tenía más contacto, el uso de la inseminación artificial. Y entonces lo que vamos a hacer es que con la inseminación artificial vamos a tratar de mejorar al hacer una selección adecuada de un semental que no tenemos en el rancho con una vaca que sí tenemos, y que por las diferencias esperadas de progenie hacemos el cruce, y esperaríamos que con esta inseminación artificial tendríamos un beneficio genético de alrededor de 1.5% anual. Es necesario revisar algunas cosas antes de entrarle a la parte de inseminación artificial. Básicamente ¿cuáles son las vacas que tendríamos que usar? Si queremos altos porcentajes de preñez, tendremos que tener altos porcentajes de vacas que estén ciclando antes de comenzar el programa reproductivo. Si tenemos porcentajes bajos, esto indica que tenemos algunos temas que no hemos resuelto en el rancho, como pudiera ser nutrición o sanidad. Entonces, para pensar en hacer un programa, debemos de tener actualmente, sin el uso de la inseminación, un porcentaje alto de preñez. Otra cosa que también casi siempre le digo a mis alumnos: un programa de inseminación artificial por sí mismo nunca va a tener un mayor porcentaje de preñez que el que los toros debidamente probados van a tener en un potrero. Para esto tenemos que tener un sistema de registro de información que funcione, corrales que estén bien diseñados y que los animales estén adaptados a usar esos corrales, el programa de nutrición adecuada, programa sanitario efectivo. Lo que es crítico es detectar los calores, el estro de forma adecuada, tener un inseminador bien entrenado y aplicar la técnica de manera correcta. Aquí yo agregaría tener el semen adecuado, comprado o obtenido en el lugar adecuado. Y ya esto, el doctor Erasmo me hizo el favor de explicarlo perfectamente. Entonces, solamente les digo que, y eso también lo dijo Saúl hace un rato, que ningún programa de sincronización de estros e inseminación artificial va a funcionar si las vacas no están ciclando. Entonces, ciclando nos referimos nosotros al hecho de que en los ovarios, es decir, en el útero de la vaca, tenga un cuerpo lúteo o tenga folículos mayores a 10 a 12 milímetros. Esto implica que esas vacas ya entraron en celo, que ya tienen un cuerpo lúteo o que están entrando en celo y que tienen esa posibilidad. Entonces, para que se pueda implementar un programa de inseminación artificial, el 60% o más de las vacas ya debería de estar ciclando. La detección del celo, como ya lo dije, es la clave. Por ahí Erasmo me hizo el favor de mencionar también que en el caso de las vacas, el promedio de la duración del estro es de 24 horas, pero podría haber celos que solamente se van a presentar durante 2 horas y que les informo que lamentablemente se van a presentar entre las 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana, cuando no hay nadie que las esté observando. Entonces, ¿cuál es la vaca que se encuentra en celo? Lo repito para que quede bien claro, es cuando la vaca se deja montar y no se mueve. Cualquier otro signo de que la vaca entró en celo podría ser indicativo, pero el único signo que nos prueba que la vaca está en celo es que la vaca se dejó montar y no se movió. Esto creo que, Erasmo presentó otra parte, pero es el efecto de la detección del estro sobre el porcentaje de preñez. Y lo único que dice es que a un porcentaje igual de preñez, si detectan mal el celo, van a tener menor porcentaje de preñez, y si detectan bien el celo, van a tener un porcentaje más alto de preñez. Esta es la frecuencia de presentación de estro durante el día. De las 6 de la mañana a las 12, un 26%. De las 12 del mediodía a las 6 de la tarde, un 18%. De las 6 de la tarde a la medianoche, un 26, 27%. Y de la medianoche a las 6 de la mañana, un 30%. Esto va a variar ampliamente de acuerdo a las condiciones agroecológicas en que el rancho se encuentre. Es decir,
entre más humedad y calor haga durante el día, las vacas van a tender a incrementar, a presentárselo durante la noche. ¿Cuándo se obtiene mejor cantidad de vacas preñadas? Cuando se insemina una vaca en celo 12 horas después de haber sido detectado por primera vez en calor. Claro que si traemos los toros que están efectivamente probados con las vacas, pues el toro la va a pescar a la hora que sea, siempre y cuando no tenga ningún problema después de que se hizo la prueba de capacidad reproductiva. Estas son algunas ideas que dan hay una página muy interesante que tiene un consorcio de universidades en los Estados Unidos para uso de padres con monta natural, en donde para las personas que apenas van a empezar, le recomiendan empezar con las más fáciles, y las más fáciles para inseminar son las vaquillas. Hay dispositivos, dependiendo de que si tienen energía eléctrica en su explotación o si no tienen, pero insisto, solamente son ayudas. Lo mejor siempre es que alguien esté observando el estro, pero pues dado que esto incrementa el costo, se han desarrollado una buena cantidad de protocolos con el propósito de que no se tenga que hacer esto. Estos protocolos básicamente se conocen como inseminación artificial a tiempo fijo. Se desarrollaron a partir de un artículo que publicaron, y creo que independientemente, pero que no sé muy bien la historia, pero se pelearon, alguna cosa así, Wilbank y Pursley, y cada uno lo publicó, pero es el OpSync, y de ahí se han derivado una serie de tecnologías. Nosotros estamos más relacionados con los protocolos que nos hacen el favor de enviar de Argentina, básicamente Argentina y Brasil, del grupo del doctor Bo, que voy a hablar un poco acerca de eso después. Algo que es importante y que no sé si todos los que se dediquen a la inseminación artificial les digan a los dueños, que difícilmente el porcentaje de preñez a primer servicio después del uso de una inseminación a tiempo fijo va a ser más del 50%. Estos son algunos de los productos que se utilizan para la sincronización. Los productos comerciales están en su pantalla del lado derecho. El producto o la hormona que ahorita vamos a revisar en algunos de los productos está del lado izquierdo, que los llamaré genéricamente como prostaglandinas, estradiol, gonadotropina coriónica equina, análogos sintéticos de GnRH y progestágenos. Y acá del lado derecho, algunos de los productos comerciales que por lo menos acá en Nuevo León se consiguen. Este es el esquema básico. Básicamente es introducir un dispositivo intravaginal que contiene progesterona natural, que es este es el producto original, el Easy Breed que desarrollaron en Nueva Zelanda y luego comprobaron varios. Se ha ido pasando de mano entre los laboratorios, pero contiene 1.9 gramos de progesterona natural por dispositivo. Ahorita en el mercado ustedes pueden conseguir dispositivos que contienen 0.5, o sea, 500 miligramos de progesterona natural, que son, obviamente, creo, mucho más baratos que estos. Al rato, si hay oportunidad, hablo acerca de eso. En conjunto con el dispositivo intravaginal, habrá que ponerle un estradiol. El producto más utilizado es el benzoato de estradiol y habrá que aplicarle 2 miligramos. Entonces, dependiendo del tipo de producto que consigamos, pues nada más asegurarnos que tengan 2 miligramos. Luego, aquí ya va a empezar a variar entre que si el día 7, el día 6, el día 5, ahorita voy a hablar acerca de eso. Pero típicamente en el día 7 se pone una prostaglandina y el día 9, o sea, 48 horas después, una SP, que significa 0.5 miligramos de SP, que es también un estradiol, pero que es un estradiol de larga duración. La diferencia entre el benzoato y el cipionato es la duración, que tiene, este es de corta duración y este es de larga duración. Y también 2 días después se insemina a tiempo artificial a la hora que esté regulada por la inyección del SP. Esto, digamos que esa fue lo básico. Sin embargo, se ha ido modificando y no voy a hacer mención
mucho de lo de BOP, pero sí de lo del consorcio de las universidades en Estados Unidos, pero básicamente es lo mismo, ¿no? Entonces, hay protocolos para vacas donde en uno que no se utiliza, se llama Select Sync, no se utiliza CDR, sino se utiliza GnRH, que acá en Latinoamérica lo traducimos como benzoato de estradiol, y luego desde el día 6 y hasta el día 13, después de esta inyección, se está detectando calor y se insemina a todas las vacas que entren en el periodo 12 horas después. El día 7, si no ha entrado la vaca en calor, se aplica una prostaglandina e igual se espera hasta el día 13 para inseminarla. Entonces, aquí estamos hablando de aproximadamente 6, 7 y hasta el 13 son 6, 7 días de trabajo intenso, dado que habrá que checar calores. Entonces, pues la mayor parte de los ganaderos y de los técnicos no les gusta porque implica estar 7 días en el rancho inseminando vacas. Este es otro que es el que está siendo más de utilidad en este momento en los Estados Unidos, en donde ponen una prostaglandina y una GnRH el primer día, le ponen el dispositivo, se llama COSYNC, de 5 días más IDER, y luego ponen 2 prostaglandinas con intervalos entre sí de 8 a 10 horas, y esto lo están aplicando para razas sintéticas o razas cebuinas, y luego el día 8, o 66 más o menos 2 horas después, aplican un GnRH e inseminan a tiempo fijo, 66 horas después de la primera aplicación de prostaglandina. Tampoco veo que lo utilicen mucho en México. Para las vaquillas, hay uno con el dispositivo de progesterona que no lleva benzoato de estradiol, simplemente se pone el CIDER y luego la prostaglandina el día 7 y se insemina del día 7 al 13. Es parecido al de las vacas que mencioné primero, pero que no lleva un benzoato al inicio. Esta es otra versión en donde están tratando de ahorrar pasos y dinero con la aplicación de hormonas. Le ponen a vacas que están ciclando, le ponen una prostaglandina, esperan 3 días, inseminan a todas las vacas que entren, que en teoría, si están ciclando, debería de entrar más o menos el 60% o un porcentaje similar. Después, el día 3, se pone el GnRH, que aquí lo traduciríamos como un benzoato de estradiol, un dispositivo intravaginal por 6 días. Al final de estos 6 días, es decir, el día 9, se quita el CIDER y se pone una prostaglandina y luego se insemina a calor detectado durante 3 días. Esta es la versión que comento de que difícilmente van a tener más allá del 50% de preñez con estos protocolos. Bueno, esto lo comento al final tal vez. Lo que en México se está utilizando más ahorita es que están utilizando benzoato de estradiol al inicio, un programa de 6 o 7 días con el CDR, ponen un SP el día que están retirando y están inseminando a las 60 horas aproximadamente después. Algunas ocasiones, el día 7, o sea, un día después de retirar el implante, están poniendo gotropina coriónica equina, esto con el propósito de que se incremente el tamaño del folículo dominante que va a ovular y que en teoría debería de tener un cuerpo lúteo más grande, lo cual aseguraría que haya mayor cantidad de preñeces. Todo lo de progesterona después de la inseminación artificial, hay un doctor que se llama Pat Lonergan que todavía duda mucho del efecto de la progesterona después de inseminar, así que por lo pronto yo lo dejo pendiente. Voy a hablar ahora de transferencia de embriones. En transferencia de embriones, ustedes pueden tener
básicamente animales que genéticamente se ha demostrado que sean superiores, muy superiores al resto del hato. Esto estamos hablando del 2 al 3% del hato de la raza, es decir, de todas las vacas que están en el sistema de registro de sus asociaciones, y estas son las que en un esquema de núcleo deberían de tener o ser sujetas a un programa de transferencia de embriones. Y estos embriones, pues básicamente se utilizan porque así traemos genética de otros lados, no traemos vacas, así podríamos potencialmente exportar genética de nuestro país hacia otros lados, si fuéramos un poco más serios. Y los embriones vienen de lavarlos, como comúnmente se dice, que son las transferencias que se hacen, transferencias in vivo, en donde aquí estamos acostumbrados a hacerlo cada 60 días. Bo por ahí en alguna publicación que tiene que está refiriendo a datos no publicados de él mismo, establece que no hay diferencia entre lavar al mes y medio, a los 2 meses, a los 3 meses o incluso hasta los 6 meses, porque lo que nos interesa básicamente es el que dice embriones transferibles. Entonces obtenemos que en prácticamente todos es entre 6 y nada más el de entre 61 y 90 tiene 5 embriones transferibles. Y para congelar, pues básicamente todos son entre 4, solamente el de menos de 30 tiene casi 5. Entonces, si vamos a hacer las transferencias con las donadoras, con las receptoras ahí presentes, pues nosotros acostumbramos tener 10 por aquellas vacas receptoras que no tengan un cuerpo lúteo adecuado, pues vamos a tener más o menos en promedio 6. Y si no tenemos donadoras, receptoras, y sí tenemos donantes, pues necesitaríamos aproximadamente 5 o 4 para cada vez que estamos haciendo el lavado de esa vaca y estamos congelando. Para congelar, bueno, pues esta es una técnica en que básicamente se programa y que vamos a mantener los embriones en la solución ya lista para descongelar como si fuera una pajilla de semen y transferir a una vaca que tendrá la misma edad después del celo que la vaca donante o que la clasificación que tiene el embrión que le dio el embriólogo el día que los empajilló. Esta es la clasificación que se debería de usar, el código de la Sociedad Internacional de Tecnología Embrionaria, y que todos los técnicos que se dedican a esto deberían de tener su código para poder ponerlo en la pajilla, y típicamente estaríamos entonces encontrando a un lavado de 7 días, pocas mórulas, la mayoría debería de estar como blastocisto o blastocisto expandido, y ya no deberíamos de encontrar ni eclosionados ni expandidos. Entonces, estos, digamos, 5, 6 y 7 son los embriones que estarían clasificados así, como 5, 6 o 7, y que corresponde a este estadio que corresponde a la edad cronológica del día en que se está haciendo el lavado. Pero además debemos de tener otra calificación o clasificación por la calidad, y entonces tendríamos 5, 6 o 7 es 1, que son excelentes o buenos, 5, 6 o 7, 2, que son aceptables, y 5, 6 o 7, 3, que prácticamente esos ya son de desecho. Aunque pues ya la gente que ya lo tiene y tiene vacas receptoras disponibles, pues lo pone. Y el código 4 es que están muertos o degenerados. Para los embriones que se producen en laboratorios in vitro, voy a explicar, y muy rápido, la parte de cómo se producen los embriones in vitro. Básicamente, tenemos que tener vacas donantes. Entonces, estas vacas donantes pueden estar preñadas hasta 3 meses o hasta cuando se pueda alcanzar el útero, alcanzar el ovario más que el útero.
y que la persona que va a ir al rancho a hacer la aspiración folicular guiada por ultrasonido, pues obviamente debe tener el equipo adecuado y tener la experiencia adecuada, si no les va a echar a perder sus vacas. Esta técnica, la aspiración folicular guiada por ultrasonido, en el inglés es el OPU, entonces generalmente así la llamamos. Yo le pongo aquí como una pregunta: ¿lo hacemos en el rancho o lo hacemos en un centro de proceso? Y esto tiene jiribilla, porque si lo hacemos en el rancho, tendremos que definir el tipo de semen que vamos a usar. O si lo hacemos en un centro de proceso, pues deberemos enviar el semen que vamos a usar a ese centro de proceso para que sea evaluado. Entonces, con la aspiración, lo único que vamos a obtener son la etapa previa a que que tienen las vacas en los ovarios a que sean fertilizados, que técnicamente se llaman COC, que significa que es un complejo de un ovocito, o sea, la célula sexual femenina, que está rodeada por muchas células del cúmulus, que son las células que recubren los folículos, que son las estructuras que están presentes en las vacas cuando están en estro y en proestro. Aunque en realidad lo tienen durante todas las etapas del ciclo estrual. Para no confundir, vamos a hablar que no nada más lo tienen en esas etapas, antes de entrar al estro y en el estro, y que son las estructuras que están rellenas de líquido que es estradiol y que adentro tienen este ovocito. Entonces, en realidad, lo que hace alguien que se dedica a la producción de embriones es que estos folículos mayores a 8 milímetros no los debería de tocar, los debería de dejar o desechar a esa vaca que tiene folículos mayores a 8 a 10 milímetros, porque lo que nos interesan son aquellos folículos que están entre 2, 3, 4 probablemente milímetros de tamaño en el ovario, que técnicamente se conocen como onda de crecimiento folicular, que hay 2 o 3 en la vaca, pero no voy a hablar de eso. Ok, una vez que ya tuvimos, con la ayuda de un experto, los ovocitos, los COC, se deben de clasificar. Ahí la persona que está aspirando debe tener a un compañero que está en el microscopio y está recibiendo solamente un cono que tiene ya los COC para que sean clasificados por esta persona. Esta persona los clasifica, también tiene una clasificación de 1 a 4, donde 1 y 2 son los deseables, y estos 1 y 2 ponerlos en un medio de maduración. Esto dependiendo si está en el laboratorio o si está en un lugar alejado del laboratorio, pero se tienen 24 horas para que estos ovocitos maduren. Entonces, por ejemplo, si se hace en Tabasco y los van a llevar al laboratorio que está en Torreón, pues se viene por avión, si es que hubiese conexión, y en un equipo especialmente diseñado para eso, vienen los ovocitos ya madurándose para que lleguen al laboratorio, permanecen hasta que tengan 24 horas y a las 24 horas se va a fertilizar ya aquellos ovocitos que hayan sido madurados. Es decir, que en el medio en que se puso en la maduración, en una incubadora o en el equipo especial de transporte, estuvieron con LH, que es la hormona que hace que ovule en las vacas. Y aquí ya en gotas se va a poner alrededor de 1 millón de espermatozoides, puros espermatozoides, ya sin diluyente, ya sin nada, si quieren sexados o no, pero 1 millón por cada gota. Entonces les decía yo de que seleccionar el semen, porque un grave problema que tienen muchos de los centros de proceso de embriones in vitro es que el semen que utilizan, si lo procesaron en un rancho, generalmente viene contaminado, no con bacterias bueno, quién sabe, bacterias como Leptospira o como Campylobacter, que son parásitos, o tricomonas,
tricomonas son los parásitos, sino con bacterias oportunistas o secundarias. Y entonces hace que los medios de cultivo se contaminen. Y todo el trabajo que se ha hecho, incluyendo lastimar a la vaca o por decirlo así, al hacer la OPU se echa a perder porque el semen que utilizamos está contaminado. Entonces, yo les sugiero que ustedes, si están utilizando esta técnica, primero manden a un laboratorio microbiano a que les hagan microbiología de una pajilla del mismo lote de semen que están usando para determinar que no esté contaminado. Y bien, si ya hubo fertilización durante otro día, ahora van a ponerse al desarrollo, ya en los embriones fertilizados, es decir, un embrión que ya se fecundó y que se fusionó el núcleo del espermatozoide con el núcleo del ovocito, va a estar durante otros 6 días en medios de cultivo que pueden ser secuenciales o no secuenciales. Tampoco voy a hablar mucho acerca de eso porque no tiene sentido, pero el día 8, después de que se aspiraron, deberíamos de tener blastocistos expandidos. Eso sería lo que esperaríamos encontrar en un laboratorio. Y esos, ya sea que se transfieran a hembras receptoras que se tienen disponibles, que ya tienen 7 días de que entraron en celo, o se crioconservan generalmente a través de vitrificación. Y lo que se ha encontrado en la literatura es que básicamente todos los laboratorios tienen su propio sistema y en casi todos funciona, pero el resultado es el mismo. Aproximadamente se obtiene 2 a 3 de 2 a 3 embriones transferibles por cada aspiración. La ventaja es que la aspiración puede ser cada semana, cada 15 días, etcétera, etcétera. Entonces, pues ahora sí que cada quien vaya haciendo sus cuentas, pero básicamente lo que quiero compartirles es que los embriones que se obtienen con lavados son sensiblemente diferentes. Esos son los que están del lado derecho, que Nelson Manzanares del CIPA de la universidad publicó por ahí en el Facebook, en donde hay diferentes calidades y demás, y también otros que están ordenados en la parte izquierda de su equipo, en donde podemos ver que, entre otras cosas, pues hay también mucha diferencia en el desarrollo embrionario. Otra es la zona que rodea a los embriones, es mucho más delgada en los producidos in vitro que la zona que rodea a los embriones producidos in vivo, que es mucho más gruesa. Esto que nosotros vemos como una membrana, en realidad son 3 capas superpuestas de proteínas que tienen hoyitos, porque es por donde entran las hormonas y los nutrientes. Bueno, entre las hormonas y los nutrientes existe la posibilidad de que algunos de los patógenos pudieran entrar hacia el embrión propiamente, que es lo que está dentro de la zona pelúcida, y que esto haga que, si bien los transferimos, probablemente no vayamos a tener una preñez porque o no pegó, como decimos vulgarmente, o a lo mejor estaba contaminado y se contaminó, y eso hizo que la vaca, ya sea que retrasara su calor durante algunos días después de lo que debería haber entrado, o que entrara en celo cuando le tocara. Creo que es todo lo que tengo para compartirles. No, todavía me falta diagnóstico de gestación. Básicamente, el diagnóstico de gestación, yo lo que recomiendo, si es personal experimentado, a mano, que lo haga a los 42 días, para que si está en calor, ahí mismo digan, está en calor, esta vaca está vacía, insemínala o hagan algo así. Esto lo puede hacer cualquier empleado bien entrenado, y lo que van a encontrar es que hay deslizamiento de membranas. Pero si se hace con empadres, pues van a tener desde 40 días hasta 100 días. Y entonces, dependiendo de la edad, van a encontrar feto o van a encontrar el placentoma, que es la unión del útero con la madre, o partes del cuerpo del feto. No voy a abundar mucho, pues ya esto es una técnica de lo más conocida. Lo único que les digo es
contraten a alguien o entrenen a ustedes, a sus hijos, a sus vaqueros para que lo hagan, pero si no tienen la información, difícilmente van a poder tomar decisiones. Con el ultrasonido es básicamente lo mismo. El agregado es que podrían hacer también sexo del feto entre los 60 y 70 días, entre 53 y 73 para ser exactos. El equipo es caro, por lo tanto el diagnóstico les va a salir más caro. Si ya el compañero veterinario o agrónomo que está haciendo el diagnóstico tiene un equipo muy sofisticado, puede verlo desde los 21 días con el flujo del latido cardíaco. Y una que está disponible también, no es comercial, pero está disponible en el laboratorio de la Ganadera de Nuevo León, es que utilicen el diagnóstico de preñez en sangre, y eso es una proteína específica que se produce por la placenta, la proteína B de preñez. Lo único es que se tiene que usar 60 días después del parto y detecta preñeces tan tempranas como 28 días o más. Quédense en casa, mantengan una vaca de distancia. Muchas gracias, estoy a sus órdenes. Gracias, doctor Rubén, por esta plática muy constructiva de reproducción y con muy buenos comentarios que deben de cuidar los ganaderos. Aunque contraten a gente experimentada, tendrán que estar a veces al tanto para que se hagan las cosas de mejor manera. Arnulfo, ¿está Arnulfo por ahí o quién va a checar quién está preguntando? El ingeniero Arnulfo tuvo que salir en un momento. Roberto, por favor. Sí. Vamos a ver si alguien quiere generar una pregunta. Bueno, aquí dice el señor Saúl. Adelante. Gracias. ¿Sí se escucha? Sí. Gracias, muy amables. Doctor Cervantes, pues excelente plática, muy versátil en toda la situación de la reproducción. La siguiente pregunta, hiciste mención con referencia a los mejores ovocitos que debes de perseguir o que debes de utilizar en el ovario de 2 a 6 a 4 milímetros, dijiste, perdóname. Es correcto, son lo que técnicamente conocemos, Saúl, como los de reclutamiento cuando todavía no hay desviación, es decir, cuando todavía no hay un folículo dominante. Son estos los folículos que no han estado expuestos a LH y por lo tanto están inmaduros y son los que debemos de colectar. Va mi pregunta. Yo no tengo mucha experiencia en ese punto, pero sí está involucrado y básicamente pues se ve que ponchan casi todo, ¿no? Entonces es muy buena tu observación porque al menos yo tendría en mi mente la cuestión del desarrollo folicular, que no sería precisamente muy recomendable lo muy inmaduro y tampoco sería muy recomendable lo muy maduro. Y esto pues va que lo que no es muy maduro, pero que está en crecimiento en la onda folicular, pues estamos hablando de 6 milímetros a 8 probablemente, creo yo, a lo mejor estoy equivocado, que eso quiero yo que tú me lo hagas saber, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces ves que los que son muy maduros, exactamente cuando se sacan en los ovarios, en un trabajo de fertilización in vitro, pues casi no alcanzan desarrollo o tienen muchos inconvenientes con ellos, ¿verdad? Y ahí mostraste algunas fotos de algunos de ellos. Están totalmente sin una forma clásica o que busca uno anatómicamente que sea un poquito mejor, ¿no? Entonces, hacia ese punto va mi pregunta. ¿Cuál es tu experiencia o cuál es tu explicación con referente a esa cantidad, a ese desarrollo? Sí, Saúl, mira, los folículos que ya están arriba de
tendríamos que pensar en las oleadas de crecimiento folicular que la vaca tiene 2 o 3 y que duran aproximadamente 8 o 9 días cada una. Entonces, la que ocurre inmediatamente después de que un folículo ovula, esa oleada de crecimiento folicular, que el día 9 más o menos, por la influencia de la progesterona, ese folículo se convierte en atrésico. A lo mejor aburro mucho con detalles, pero bueno, es lo que me estás preguntando. Ese folículo se convierte en atrésico por la influencia de la progesterona, tiene un crecimiento de aproximadamente 15 milímetros, dado que el folículo preovulatorio está entre 17 y 20 milímetros. Entonces, el folículo dominante llega a un máximo, digámoslo así, que de 15, pero para que haya una desviación es cuando se presenta una diferencia de 3 milímetros entre el folículo dominante, es decir, el que va a permanecer durante esa onda de crecimiento folicular, y el resto. Entonces, la recomendación que yo hago es que sean de 3, 4, probablemente también sean de 5 y 6, es que a medida que crece el folículo dominante, va a secretar la inhibina que va a impedir que haya más folículos, y eso nos va a hacer que tengamos menos cosecha de ovocitos. Esa es la razón fisiológica por la que yo dije lo que dije, Saúl. Perfecto. Oye, nada más, ¿cuánto medirá entonces un folículo normal? Si estás hablando de una cadena de un oleaje, pues tienes varios acompañantes, ¿no? De los muy grandes a los muy chiquitos. Pero ¿cuánto entonces mide normalmente el ovocito dentro del ovario? O sea, que esté en crecimiento. ¿El ovocito o el folículo? ¿El ovocito o el folículo? El folículo, perdón. El folículo mide, el folículo 17 milímetros en promedio. Pero el más chico que encuentras tú en los ovarios, ¿cuánto medirá el normal? El que se puede ver, 2 o 3 milímetros. Ok, correcto. Está bien. Gracias, doctor. ¿De qué? Gracias. También tenemos otra pregunta del señor Felipe Porero. Sí. Desde Colombia. Felipe, adelante. Adelante. Bueno, parece que... Adelante. Bueno, creo que se retiraría o algo. ¿Quién más? Adrián Garza comenta, médico Rubén, ¿qué porcentaje de preñez o qué tan viables son los embriones de fertilización in vivo? Del FIL. Esto fue por medio del chat. En teoría deberíamos de tener con embriones frescos entre el 60 y el 80% de preñez, y con embriones congelados entre el 40 y el 50% de preñez. Esto obviamente va a depender mucho de que sean embriones de calidad, que se transfieran a una vaca cuyo espacio desde el estro a que son transferidos coincida más o menos con la calidad en el estadio y la calidad del embrión, que estamos transfiriendo calidades 1 y 2, pero que entonces corresponda, si es mórula o blastocisto, a qué horas entró en calor y al momento en que se está transfiriendo. Pero en forma teórica creo que esos son los porcentajes que se esperarían. Correcto. Por favor, Roberto, ábrele de nuevo el micrófono a Felipe. Parece que ahí está poniendo en el chat. Pepe, ¿me escuchan? Sí. Bueno, muy buenas noches a todos y gracias, Pepe, por la oportunidad. Quería preguntarle al médico por la literatura o la experiencia que tiene en relación al porcentaje de machos que nacen de la fertilización in vitro con el semen sexado. En el semen convencional nosotros encontramos más o menos
un porcentaje de 60% de machos y 40% de hembras. En el semen sexado, ¿cuánto sería? Bueno, en México y más en el laboratorio en que yo participo, tenemos poca experiencia con semen sexado, pero me remitiría a que la eficiencia de la técnica es del 90%, es decir, por cada embrión que está fertilizando el semen sexado para machos, tendría 9 de cada 10 serían machos. Pero así efectivamente en la técnica de fertilización in vitro, la verdad no tengo datos, seguramente están en la literatura, y bueno, no, de momento no lo conozco. Correcto, doctor. ¿Alguna otra pregunta, Roberto, que veas en la pantalla? No. Bueno, pues si no, damos las gracias al doctor Rubén Cervantes Vega por su participación, y le voy a pedir al ingeniero Manuel García González, presidente de la Asociación Cimental Brasimangos Mexicana, entregue por favor el reconocimiento electrónico al doctor Rubén Cervantes. Muchas gracias, doctor. Muy atinadas las dos conferencias. Estamos haciendo este esfuerzo. Les agradecemos mucho su participación. Yo creo que lo que vimos hoy aquí nos va a ayudar a tomar mejores decisiones en los ranchos. Hay que aumentar mucho la producción, la productividad, la eficiencia y bueno, se piensa que los creadores de registro siempre tenemos tasas más altas y números más alegres en cuanto a la producción y la productividad, y según los números que vemos normalmente no es así. Pero bueno, yo agradezco mucho tu intervención, tu plática. Las vamos a hacer en video, las vamos a estar compartiendo ahí en los canales de YouTube. Y bueno, pues tratemos esta entrega cibernética de un reconocimiento que te otorgamos con mucho gusto. Luego ya te daremos el original y nos vamos a comer por ahí, ya que se levante toda estas fechas que nos tienen ahí complicados. Muchas gracias, ingeniero, por la invitación, y espero que lo que les compartí sirva de orientación. No pretendo tener la verdad absoluta, pero sí que debemos de tener una mejor puntualidad en la toma de datos y sobre todo en el registro para que podamos tomar decisiones, y esa fue la intención de hacer esta presentación. Muchas gracias por la invitación otra vez. Gracias a ti. Bueno, es así como damos por terminada la tercera sección de este taller de capacitación en línea, y estén atentos para el próximo viernes. Estaremos programando a la misma hora, a las 4 de la tarde, otras 2 pláticas, y para el lunes o martes tendremos quiénes van a ser los conferencistas. Muchas gracias por su participación y buenas tardes a todos.